Continuamos con la serie de conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy es un privilegio tener a un miembro distinguido de nuestra organización, ya nombrado mi querido amigo, el doctor Carlos Manuel González de República Dominicana. Carlos, pues fíjate que te nombramos miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho como varios de los grandes juristas de Europa y América. Y tú sabes el aprecio en lo personal que te tengo, amigo, el cariño y el respeto y la empatía que tenemos académica y emocionalmente grandes amigos. Qué bueno que estás en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, también tu fiesta porque ya eres miembro. Bueno, de verdad para mí es todo un placer poder pertenecer a esa prestigiosa institución, ¿no? En donde convergen tantos juristas de talla nacional e internacional. Para mí, de verdad, que es todo un placer poder colaborar desde mi aporte, mi pequeño conocimiento al desarrollo de lo que es el derecho. Para mí, honestamente, Jesús, es todo un placer que ustedes me hayan hecho la distinción de poderme hacer miembro de tan prestigiosa institución. Bueno, pues el doctor Carlos Manuel González de República Dominicana es profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura, es profesor de la maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue letrado, lo que en México es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Constitucional de República Dominicana, presidente del Centro Nacional para la Promoción, Protección e Investigación de los Derechos Humanos en República Dominicana y miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy el doctor Carlos Manuel González abordará el tema la incompetencia del Tribunal Superior Electoral para conocer de las infracciones penales relacionadas con la materia electoral, que es uno de los grandes debates en República Dominicana, y qué mejor de voz de uno de los grandes expertos, mi querido Carlos Manuel González. Pues Carlos, ¿por qué elegiste este tema en particular, previo a entrar al fondo? ¿Por qué elegiste el tema? Sé que hay un gran debate en República Dominicana. Como bien decía, este es uno de los temas que más se está debatiendo en la actualidad, porque precisamente estamos en el medio de un proceso electoral y entonces recientemente se han sacado dos leyes, que es la ley de partido y la ley de movimiento político, que le han asignado competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer de las infracciones penales, y esto ha generado toda una discusión desde la academia hasta el punto que quien dirige la palabra en compañía de otro colega demandamos la inconstitucionalidad de la competencia del Tribunal Superior Electoral para que pudiera conocer de las infracciones penales. Qué bueno que se tenga un tema de debate que a final de cuentas puede permear a América Latina y hay que ver los visos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que pueda presentar de voz de uno de los excelentes expertos de República Dominicana y América Latina. Carlos, el Estado de Derecho como una garantía, como soporte de las garantías penales, ¿cómo la concibe? ¿Cómo lo concibes? En la historia reciente de nuestro país, República Dominicana, hemos tenido dos grandes reformas. La primera reforma que tuvimos fue la del Código Procesal Penal. Por allá por el año 2003, 2004 se empieza la discusión de darnos un código como el código tipo para Iberoamérica. Esto cambiaba, ¿no?, el paradigma de manera radical, principalmente en una materia tan delicada como la materia penal, porque pasábamos de un sistema inquisidor a un sistema totalmente acusatorio. Esto empezó a traer una serie de discusiones hasta el punto que la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, tuvo que sacar una resolución previo a que empezara la vigencia del Código Procesal Penal, la resolución 1920, que lo que hizo la resolución 1920 no fue más que incorporar al sistema de justicia procesal penal la garantía que ya señalaba la propia Constitución del 94 y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta ola de reforma empezó a tener discusión porque la sociedad no se encontraba, no estaba acostumbrada a que los procesos fueran procesos de garantía. Y entonces, por vez primera, en el seno del derecho procesal penal, empezamos a conocer lo que es el bloque de constitucionalidad y todo lo que con ello, todo lo que ello conlleva de cara a hacer más efectiva la garantía constitucional. Luego de esto, con la aprobación del Código Procesal Penal, tenemos unos 28 artículos, los primeros 28 artículos del Código Procesal Penal,
que se conocen como los principios del Código Procesal Penal, en donde se hablaba de el derecho a la no autoincriminación, el derecho al juez natural, el derecho al estado de inocencia, el derecho al plazo razonable, el derecho al recurso como un derecho de garantía, el derecho a la motivación de la sentencia, y todas estas cosas nos empezaban a colocar desde el punto de vista procesal como un Estado social y democrático de derecho. Luego de esto, ¿no? Pues en el 2010, en el 2009 empieza la discusión para la reforma de la Constitución, y por vez primera se hace un diálogo para darnos una Constitución. No habíamos tenido una experiencia como esta. Se empezó a consultar a la academia, se empezó a consultar a las iglesias, se empezó a consultar a la sociedad civil para ver qué tipo de constitución era la que demandaba el pueblo dominicano. A partir de la Constitución del 2010, entonces empezamos a darnos unas reglas de garantía, y si nosotros vemos el artículo 7 de la Constitución de la República, habla que el Estado dominicano es un Estado social y democrático de derecho, y en el artículo 8, ¿no?, dice que la razón de ser del Estado dominicano, la razón de la existencia del Estado dominicano es hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona, siempre preservando la dignidad humana, la integridad y el catálogo de derechos fundamentales al que ya habíamos hecho referencia a partir del artículo 68 y 69 de la Constitución. Y eso, en definitiva, es lo que hace que sean más efectivas, de cara a la preeminencia del derecho procesal penal. Nos haces ¿Sí? nos haces este viraje en relación precisamente a cómo se vienen incorporando las garantías mínimas y siguiendo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que República Dominicana puso un gran ejemplo cuando creó pretorianamente el amparo con base al artículo 25.1 de la famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Carlos, en relación a la incompetencia del Tribunal Electoral para conocer de los delitos penales derivados de infracciones a las leyes electorales, ¿qué nos puedes decir? Es un hilo, tienes unas reglas de vaso comunicante, porque a raíz de la reforma del 2010 empezaron las exigencias, ¿no?, de cara a la garantía política. Esta garantía política, que empiezan con la Constitución del 2010, crea, a partir de las disposiciones del artículo 214, una serie de órganos extrapoderes, donde está el Tribunal Constitucional, que por primera vez teníamos, o Tribunal Constitucional que se diseña a partir del artículo 184, 185 de la Constitución, que dice que quita la competencia que tenía la Corte Suprema de Justicia, que era el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución, y crea entonces el Tribunal Constitucional, y dice que ya es el órgano, este es el órgano de cierre para hacer la interpretación de la Constitución y de cara a la preservación de los derechos fundamentales. Es decir, todas las actuaciones de órganos extrapoderes, de los poderes públicos y de los particulares, siempre será revisable, ¿no?, por el órgano de cierre, que es el Tribunal Constitucional. Además del Tribunal Constitucional, otro de los grandes aciertos que tiene el constituyente del 2010 es la creación del Tribunal Superior Electoral, que se diseña a partir del artículo 214 de la Constitución de la República, que dice: el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos de su competencia y estatuir sobre los diferendos que surjan entre los internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o entre estos y los particulares. Reglamentará, dice el artículo 214, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento. Aquí nace, a partir del 2010 y en el mandato del artículo 214, un órgano de cierre de la justicia contenciosa electoral. Y se hacía, ¿no?, necesario, porque era una demanda de la ciudadanía, ¿no?, la creación de dos leyes importantes, que eran la ley del régimen electoral y la ley
de los partidos políticos. En esas dos disposiciones, el legislador ordinario, a partir del artículo 81 de la ley 3318 sobre agrupaciones y partidos políticos, le confiere la competencia al Tribunal Superior Electoral para que conociera de los delitos de infracciones penales derivadas de la violación a las disposiciones electorales. Eso ha creado, ¿no?, como decía al principio, una serie de revuelo, porque empezaba la crítica sobre hasta qué punto este órgano, que tenía una competencia cerrada dada por el constituyente, tenía competencia para conocer delitos de esta naturaleza. Y eso empezó, ¿no?, a generar una serie de discusiones. ¿Por qué empezó a generar una serie de discusiones? Porque a partir de los precedentes del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional había delimitado por sentencia cuál era la competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué había dicho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Superior Electoral no puede ejercer ninguna otra función que no sea la que se le ha atribuido en la Constitución. Y específicamente en una sentencia de debate en donde había un conflicto entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, el tribunal cerró el camino o cerró la brecha para que el Tribunal Superior Electoral conociera de otras acciones o de otros asuntos que no fueran lo que le había designado el legislador constituyente. Y dice el Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 177 del 14, en lo que respecta al argumento, y cito, de que el Tribunal Superior Electoral no era el competente para pronunciarse sobre la nulidad de las resoluciones de un consejo de regidores, este Tribunal Constitucional entiende que el Tribunal incurrió en un error procesal al decidir sobre una controversia en el marco de un amparo de cumplimiento para el cual no era competente, en razón de que la naturaleza del conflicto era administrativo y no electoral, ya que no se trata de un asunto contencioso electoral ni de un diferendo entre personas y partidos políticos. Y aquí empieza, ¿no?, a hacerse el deslinde entre el mandato del Tribunal Constitucional, que dice, no, es que no es su competencia. Entonces, ¿cuál es la crítica que ha generado que se le atribuya una competencia al Tribunal Superior Electoral para decidir de la materia penal? Si nosotros vemos, por ejemplo, la competencia universal que establece el artículo 59 del Código Procesal Penal, dice, y el 149 de la Constitución, dice que es una competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales decidir los conflictos entre las personas que puedan comprometer su responsabilidad penal. Le asigna el constituyente a partir del artículo 149 competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales, entiéndase, a los tribunales ordinarios, para que sean estos los que conozcan sobre las infracciones a la ley que comprometan la responsabilidad penal. Y a eso se le agrega, ¿no? Ustedes se imaginan que para cada cuestión especializada se cree un tribunal independiente, es decir, un tribunal diferente a los órganos. Pues tendríamos un tribunal para conocer de los temas de lavado de activos, tendríamos un tribunal para conocer de los temas sobre violencia de género, sobre los temas de violación a la ley de droga, y así por el estilo nosotros tendríamos un tribunal especial para el conocimiento de cada delito. Máxime, a esto debemos de sumarle que este tribunal es un órgano concentrado y especializado, en donde se le hace imposible conocer a nivel nacional de las infracciones de esta naturaleza. Y por esa razón, nosotros hemos dicho que el Tribunal Superior Electoral no es el órgano competente para conocer de los diferendos que surjan de las violaciones a las leyes electorales. Perfecto. Perfecto, porque sí es importante definir lo que
señala la Constitución, la ley y el 8.1 de la Convención en relación al juez competente. Entonces, Carlos Manuel, háblanos un poco de la violación del artículo 69.2 de la Constitución Dominicana en lo que concierne al denominado plazo razonable, también aludido por el artículo 8.1 de la Convención. Esa es otra de las cuestiones o de los muros de contención en donde se ha criticado la asignación de la competencia para conocer de los delitos penales al Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque las reglas del debido proceso en el artículo 69.2 habla de las garantías del plazo razonable. Esto combinado con lo que establece, con lo que bien acababas de decir, que dispone la Convención, y con lo que establece el artículo 8 del Código Procesal Penal. Es un imperativo categórico si nosotros nos hemos dado un Estado social y democrático de derecho, y si nosotros hemos dicho que el proceso penal es un proceso de garantías, que se conozca cuál es el plazo razonable por el que debe ser procesado o juzgado un ciudadano. La discusión aquí se centra en que las disposiciones que asignan la competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer de las violaciones penales de las leyes electorales no dice ni cuándo empieza el proceso ni dice cuándo termina. Es decir, el ciudadano está sometido a una regla de no plazo. Y yo pregunto, ¿puede un ciudadano, cuál sería la sanción cuando yo dispongo una norma y esa norma no garantiza derechos fundamentales o garantías fundamentales como las reglas del debido proceso? No hay forma, porque en materia penal, por ejemplo, antes de la reforma, de la última reforma del Código Procesal Penal, dice, bueno, mire, es que el proceso inicia con las primeras actuaciones procesales. Y de ahí en adelante, a partir del 141 del Código Procesal Penal, la persona, el plazo máximo de la duración del proceso es de 3 años. De 4 años, perdón. Antes era de 3 años, antes de la reforma. Y te dice que si a una persona le imponen una privación como medida de coerción, una pena privativa, una medida de coerción consistente en la prisión preventiva, esa persona también está sujeta a que esa medida la revise un juez. Y como duración máxima de la imposición de la medida, tendríamos un plazo de 12 meses y si se recurre la imposición de la medida de coerción, tiene un plazo de 1 año. Ahora, ¿qué pasa en materia de los delitos electorales? No hay un plazo. ¿Y qué ha dicho en una sentencia interesante el Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 214 del 15? Puede estar una persona sujeta a unos plazos. El Tribunal Constitucional dio una respuesta categórica a las discusiones con relación al tema del plazo razonable. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? En lo que respecta al inicio del cómputo del plazo máximo de duración del proceso en materia penal, debe considerarse que el mismo empieza el día en que una persona se le haga una imputación formal a través de un acto que tenga el carácter de una medida cautelar o de coerción, cuyo objeto está encaminado a un sujeto de imputación al proceso. Así, la citación tiene el carácter de medida cautelar personal, por cuanto la misma tiene por efecto limitar durante un periodo el cual sea cumplido el referido acto de la libertad personal del individuo al cual va dirigida. Y dice el Tribunal Constitucional en el precedente al que yo he hecho referencia, este es el punto de inicio del plazo razonable cuando trate de la materia penal. Y la materia penal, el concepto general al que hace referencia el Tribunal Constitucional, es que inicia con la primera actuación del proceso. Ese tiene que ser el punto de partida. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida en materia de los procesos electorales? Ninguno. O se le puede aplicar la regla que desarrolló la Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero versus Ecuador. Es decir, la complejidad del asunto. ¿Cómo yo puedo hacer
la concreción que ha hecho la Corte, que extrapolada del sistema europeo, ¿cuál ha sido la actividad procesal del imputado? Si el imputado ha actuado de una manera negligente o ha torpedeado de forma tal que el proceso no haya llegado a su término por culpa del imputado. O sea, no se recogen esas reglas en la materia electoral, porque la ley no fue diseñada para eso. La ley regula todas las actuaciones contenciosas electorales, pero no regula las actuaciones contenciosas procesales de naturaleza penal. Y entonces por esa razón existe una carencia en donde la persona queda desprovista de una garantía tan importante como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Razón por la que nosotros entendemos que es una limitante que tiene la competencia atribuida al Tribunal Superior Electoral en este tipo de materia. Carlos, en este sentido, háblanos de la violación de los artículos 69.2 y 149 de la Constitución de República Dominicana en lo que concierne al juez natural, por favor, que eso también tiene que ser manejado con base a los estándares del 8.1 de la Convención. En el seno del proceso dominicano, el artículo 149.2 de la Constitución diseña las reglas de competencia de los órganos ordinarios. Y esas reglas de competencia de los órganos ordinarios se conecta directamente con el artículo 1 del Código Procesal Penal. Y a partir de acá, del artículo 1 hasta el artículo 28, se diseña, ¿no?, toda la estructura de competencia para que los órganos ordinarios puedan decidir lo que se conoce como el principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal al que hace referencia, ¿no?, una sentencia interesante de la Corte Suprema de Venezuela, en la sentencia 520 del 7 de junio del 2000, es el que ha hecho, o el que se ha montado, por así decirlo, la propia Corte Suprema a partir de su jurisprudencia y el propio Tribunal Constitucional para el diseño de la figura del juez natural. Y yo pienso además que es en el que se montó el constituyente del 2010 para la garantía del juez natural. Y esta sentencia a la que hace referencia, o a la que hacemos referencia, de la Corte Suprema de Venezuela, da 3 estándares. Y yo me quiero detener en analizar esos 3 estándares para llegar a la conclusión de si real y efectivamente se respeta la garantía del juez natural cuando se saca de la competencia del ámbito penal y se le asigna una jurisdicción que no tiene calidad para él. Dice esa sentencia: el derecho al juez natural consiste básicamente en la necesidad de que el proceso sea decidido por un juez ordinario predeterminado por ley. Esto es, que al juez que corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica. En segundo lugar, que lo haya investido de autoridad que lo haya investido una autoridad con competencia para ello. Y en tercer lugar, y aquí llamo la atención, que el régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso. El artículo 214 de la Constitución, que es en donde se crea el Tribunal Superior Electoral, habla que este es un órgano especial y que tiene una competencia delimitada de manera expresa sobre los diferendos que pueda tener un ciudadano con un partido político o sobre las cuestiones contenciosas de la materia electoral. Tiene la experticia el juez electoral para conocer de la garantía del proceso penal
No la tiene. Y no la tiene porque esa no es su competencia. No se forma el juez electoral en las cuestiones propias del proceso penal. Y al tenerle una competencia exclusiva diseñada en la Constitución, ello hace de manera indefectible de que este no sea el juez natural para conocer de las infracciones a la ley de los procesos penales. Hay una sentencia, o recientemente, o el pasado año, se dio una discusión interesante en el Tribunal Constitucional que produjo la sentencia 350 del 19. Aquí, antes de la reforma del Código Procesal Penal, teníamos una competencia jurisdiccional militar. Es decir, que los militares tenían competencia para conocer de los delitos penales en lo que de sus miembros, de los miembros del cuerpo castrense. Bien, bueno. Esta reforma del Código Procesal Penal crea de manera universal la competencia para conocer de los delitos que comprometen la responsabilidad penal y se la asigna de manera exclusiva a los tribunales ordinarios. En el año 2018, en un pueblo del sur del país, a un miembro del Ejército Nacional se le había extraviado o había vendido un fusil, su arma de reglamento, en el ejercicio de sus funciones como militar. Y los militares, por una competencia que le da la ley, que es anterior al Código Procesal Penal, pues decidieron abrirle el proceso y conocieron medidas de coerción a ese militar. Y esto entonces llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional enmienda la plana y cierra la posibilidad de que cualquier órgano que no sean los jueces de la jurisdicción penal conocieran de alguna decisión que comprometiera la responsabilidad penal de ningún ciudadano. Y en esta sentencia, en la 350-19, el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: en sintonía con las consideraciones anteriores, debemos de precisar que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se derivan de un ilícito administrativo disciplinario, estándole, y repito, estándole vedada emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforme al Poder Judicial en el contexto del proceso donde estén ventilando el conocimiento de una falta penal que constituye una infracción al régimen penal, militar o policial. Si el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, cerró las posibilidades de que cualquier órgano o cualquier actuación que comprometa la responsabilidad penal pueda ser conocido fuera de los linderos de los órganos jurisdiccionales, es decir, de los tribunales judiciales, por vía de consecuencia, con más razón, se le cierra la posibilidad al Tribunal Superior Electoral para que pueda conocer de los asuntos penales electorales. Por lo que tampoco es el juez competente para conocer de este tipo de infracción. Qué bueno que esa alusión, digo, no salirnos del tema, pero quiere decir que en República Dominicana con toda esta reforma ya no se juzga en el seno del mismo ejército, sino que específicamente la justicia ordinaria. Y le ha reconocido, el tribunal dice, sí, claro que tienen competencia. Aquí tenemos tribunales militares. Sí, la ley del Ministerio de Defensa y de la Policía sí prevé la conformación de tribunales militares, pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Ustedes solo tienen competencia para conocer de las infracciones administrativas, de la violación a las infracciones administrativas, no de las infracciones que comprometen la responsabilidad penal de los ciudadanos. Por ejemplo, como pasa en Perú, que sí tienen una jurisdicción penal militar, y en Colombia, acá en República Dominicana, esa competencia no la tiene ningún tribunal, a menos que no sean los tribunales del órgano jurisdiccional, es decir, los tribunales judiciales.
que Alejandro Carlos Espinosa es un mexicano que fue juez ad hoc en asuntos de la Corte Interamericana, precisamente ese señalamiento hacía, porque ese es ahorita uno de los debates en México. Y bueno, que tiene mucha coincidencia con lo que tú estás señalando. Y qué bueno que marcas eso, ¿sí? Y tienen, allá en México, ¿todavía tienen ustedes una jurisdicción penal militar? No, ya se modificó el tema del fuero militar y ya el tema de que lo maneje el tema de justicia ordinaria, ese es el reclamo que hay, por ejemplo, ahorita con las Fuerzas Armadas. Es una cuestión para muchos de estandarización del derecho del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? O sea, por eso me interesó mucho que plantearas el tema, que de alguna manera salió. Fíjate que qué interesante es que tú abordes todo esto, cómo se toma una jurisprudencia, una sentencia de un tribunal constitucional, en este caso si es en Venezuela, es una sala constitucional, en este aspecto de lo que es el diálogo jurisprudencial horizontal. Y bueno, hay muchas sentencias referidas al tema que tú abordas que muy en particular. Hay una de 1970, el caso Goldberg contra Kelly, que establece requisitos y principios y requisitos del debido proceso de ley y hace el abordaje precisamente del tema del juez natural. Y en la sentencia que tú ya señalaste de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con la Castillo-Petrucci contra Perú y el APIS contra Venezuela, entonces es un tema donde estamos viendo la estandarización del sistema interamericano de derechos humanos, la importancia que están teniendo los tribunales constitucionales en América Latina. Y vaya, tú lo conoces a fondo porque tú estuviste ahí como letrado y tienes un trabajo muy vasto en el Tribunal Constitucional, mi querido Carlos. Esa es una de las discusiones, ¿no? En la que el sistema penal acusatorio adversarial dice que hasta qué punto se respetan las reglas del debido proceso en este tipo de escenario, cuando se le dificulta, ¿no? Sobre quien pesa la acusación, incluso hasta poder presentar elementos probatorios, porque estos son tribunales más de orden disciplinario, y entonces aquí no se juega mucho con las reglas del debido proceso, y entonces yo pienso que no es válido en un sistema de adversarial, acusatorio adversarial, como el que tiene la República Dominicana y como tiene prácticamente todo el continente, que se permitan que tribunales militares puedan no conocer de los procesos. Sí. Por un lado se habla de que no existen los tribunales de conciencia y por otro, en México, te voy a ser franco, se habla mucho de que la justicia militar generalmente ha sido donde existe el menor nivel de impunidad y de corrupción. Entonces, es uno de los grandes debates. De alguna manera después tomaremos alguna mesa que participes, pero bueno, fue interesante hablar de este tema del juez natural y que saliera a colación este tema. Mi querido doctor Carlos Manuel González, háblanos un poco de las violaciones de los artículos 66.9 y 149, párrafo 3 de la Constitución de República Dominicana en lo que concierne precisamente a la vulneración al derecho de todo ciudadano a un recurso efectivo o de doble grado como parte trascendental del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, esto que aborda el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el caso específico la sentencia en el caso Herrera contra Costa Rica. Otra de las críticas que se le hace a la competencia penal del Tribunal Superior Electoral es precisamente una garantía tan importante como es el derecho al recurso. El constituyente del 2010, en el punto 9 del artículo 69, que habla sobre las reglas del debido proceso, ha dicho de manera clara, y así lo ha preservado el presidente del Tribunal Constitucional, que toda persona tiene derecho a que un tribunal superior y diferente al que dictó la decisión conozca de mis recursos de apelación. Haciéndonos el artículo 214 de la Constitución de la República, que creó el Tribunal Superior Electoral, es un tribunal, como habíamos dicho, un tribunal especial. Es decir, este tribunal en materia contenciosa electoral es el órgano de cierre. Y sus decisiones no tienen habilitada un recurso ni ordinario ni extraordinario. Solamente puede revisar las decisiones de este tribunal el Tribunal Constitucional, siempre y cuando se invoque una violación
a un derecho fundamental, que se conoce bajo el mecanismo de las disposiciones del artículo 53 de la ley 137.11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional con relación a las reglas recursivas del Tribunal Constitucional? Este no es un recurso, dice el Tribunal Constitucional, ni ordinario ni extraordinario. Acá el Tribunal Constitucional no conoce los hechos y solamente conoce sobre las violaciones de los derechos fundamentales. Digo esto, ¿no? Para poder contextualizar el por qué la violación a las reglas del artículo 69.9 y 149.3 de la Constitución. Si el Tribunal Superior Electoral no tiene un tribunal superior a donde quien acude, un ciudadano que ha sido condenado por el Tribunal Superior Electoral, ¿a qué tribunal acude o a qué tribunal le pide que revise las afectaciones de su derecho? A ninguno. No hay una vía recursiva habilitada cuando el Tribunal Superior Electoral conoce de una violación del proceso electoral, específicamente en la materia penal. Nosotros hemos adaptado en el desarrollo del proceso penal, nosotros hemos adoptado las reglas de las que hace un momento hacía referencia Jesús del caso Herrera Ulloa. Y el legislador en el 2015 modifica por un mandato expreso las disposiciones del 416 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice? Con anterioridad a la reforma del 15, en materia penal, la Corte que conocía del recurso de apelación solamente revisaba el derecho. ¿Y qué dijo el legislador del 2010? Del 2015, perdón. No es efectivo el recurso cuando no se conocen los hechos y el derecho. Y entonces manda a que modifiquen el Código Procesal Penal y se modifica por la ley 1015 y dice, ahora las Cortes tienen la potestad de revisar los hechos y el derecho. Y ahí hablamos entonces de un recurso efectivo. No podemos hablar de un recurso efectivo en materia de la justicia penal electoral. No podemos hablar ni siquiera de un recurso. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional para hacer efectiva las disposiciones de la garantía del derecho al doble grado? En una sentencia del 23 de mayo del 2019, en la 96-19. Como se observa, dice el Tribunal Constitucional, si bien nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a recurrir, tiene un rango constitucional, su ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su ejercicio, para lo cual fija sus condiciones de admisibilidad. En ese sentido, corresponde a la ley establecer cuándo procede o no el derecho al doble grado. Siempre, dice el Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia a la que hago mención, se debe respetar el núcleo duro del derecho. Claro. Si bien es cierto, dice el Tribunal Constitucional, el derecho al doble grado tiene una configuración legal. Esa configuración legal debe respetar el núcleo duro del derecho que se discute, en este caso del derecho al doble grado. ¿Y qué hace el 181 de la 1519? Que elimina el derecho al doble grado en materia penal electoral. Y como lo elimina, entonces salta los niveles de alarma de la comunidad jurídica en general, de la sociedad, y dice, es que no podemos tener un órgano
que dicte una sentencia que compromete la responsabilidad penal y que esa decisión no pueda tener habilitada ninguna vía recursiva. Y entonces empiezan a generarse los debates en la academia, empieza a generarse los debates en los foros de la garantía de derecho, empiezan los institutos de derechos procesales y de derechos constitucionales de nuestro país a criticar la disposición normativa. Y dicen, no, es que es contraria a la Constitución. Y entonces tiene la Corte Constitucional que referirse al mandato. Por ejemplo, en una sentencia interesante, la 149 del 14, el Tribunal Constitucional la ley de casación tenía una limitante que decía, bueno, yo no puedo ir a casación cuando la condena no supere el monto de los 200 salarios mínimos. Y el Tribunal Constitucional dijo, no puede ser una regla general. Porque dice el tribunal, es que si es una regla general que limita el derecho, afecta el núcleo duro. Y entonces dice el Tribunal Constitucional, Corte Suprema, independientemente de que el proceso no contenga una condena superior a los 200 salarios mínimos, usted debe de revisarlo. Porque si hay una afectación grosera a los derechos fundamentales de quien interpone el recurso de casación, se aplica las reglas del interés casacional y tiene interés para la Corte Suprema como un órgano de garantía de los derechos fundamentales el poder realizar las concreciones efectivas de los derechos fundamentales. Entonces, por esa razón, como existe una limitante, como no tiene la persona que se condena en materia penal electoral la posibilidad de recurrir, no tiene habilitado un recurso efectivo, nosotros también decimos que esta competencia concretiza una violación al derecho, al doble grado que diseña la Constitución, el Código Procesal Penal y los pactos y convenciones de derechos fundamentales de lo que es signatario nuestro país. En esta tensión constante, en esta tensión que se da entre la democracia y el constitucionalismo, en la existencia de la magistratura constitucional de los tribunales que limitan estas decisiones mayoritarias, tú en este momento, existiendo esta cuestión normativa, ¿qué relevancia adquiere hoy en día en República Dominicana el rol de la magistratura constitucional, del Tribunal Constitucional de República Dominicana? Este ha sido, ¿no?, la creación del Tribunal Constitucional, este ha sido uno de los mayores aciertos de cara a la protección efectiva de los derechos fundamentales y de la supremacía de la Constitución. Yo digo que ha sido uno de los mayores aciertos, porque si bien es cierto, con anterioridad a la reforma del 2010, nosotros teníamos la Corte Suprema que hacía la vez de Tribunal Constitucional, pero no era un tribunal especializado. Pero además de esto, ¿no?, la Corte Suprema, cuando daba una decisión, era una decisión de cierre, es decir, cuando cualquiera de la sala, de la sala civil, de la sala penal, de la sala contenciosa, la laboral y la de tierra, cuando daba una decisión, era una decisión de cierre. Y entonces el ciudadano se quedaba con un sabor amargo porque los jueces de la Corte Suprema nadie le cuestionaba sus actuaciones. Yo pienso que esto cambia en el diseño de la justicia constitucional a partir del 2010, que cuando se crea por vez primera el Tribunal Constitucional. Yo digo esto porque desde sus inicios, desde el 2012, que es cuando empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, se ha preocupado, ¿no?, por hacer que el ciudadano reconozca el tribunal como un tribunal del pueblo. Y yo digo esto porque, por ejemplo, solo para citar algún ejemplo, un ciudadano X interponía un recurso de casación y la Corte la Corte Suprema se despachaba diciéndole que era inadmisible, por ejemplo, en materia penal, solo para citar un ejemplo, porque su recurso no había cumplido con las exigencias del artículo 425 y 426. Pero el ciudadano ni siquiera sabía cuál había sido la exigencia
que dejó de cumplir. Ahora el Tribunal Constitucional empezó a decirle, a partir de la sentencia 9 del 13, hablando del derecho a la motivación de la sentencia, le dice al tribunal, a la Corte Suprema, oiga, Corte Suprema, usted no se puede despachar diciendo que el recurso no cumple. Usted tiene que decir por qué no cumple. Usted tiene que decir por qué usted no contestó todos los medios que estaban contenidos en el recurso de casación, en la instancia que apodera con recurso de casación. Y entonces aquí empieza la Corte Suprema a ser más cuidadosa en las argumentaciones y en las motivaciones de las decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que en cierto modo es un tribunal que vigila las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia. Pero no solamente de la Suprema Corte de Justicia, también del órgano legislativo en la creación de disposiciones normativas. Ha dicho en innumerables decisiones la Corte Suprema como guardiana de la supremacía de la Constitución, que me dice el artículo 6. Si una disposición es contraria a la naturaleza propia diseñada por el constituyente, por vía de consecuencia, la anulo. Entonces, dice la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que si bien es cierto, existe la presunción de legalidad en las actuaciones del legislativo, esa presunción es suficiente y tiene que ir más allá. La presunción tiene que ser una presunción de constitucionalidad, porque el órgano de cierre en determinar si la norma es o no conforme con la Constitución lo es el Tribunal Constitucional. Y entonces, ese diseño en el que se ampara, ¿no? La dinámica de la magistratura constitucional, esa dialéctica constitucional a la que el ciudadano en República Dominicana se está acostumbrando a partir de la jurisprudencia y el mandato del Tribunal Constitucional, ha hecho que el tribunal sea un órgano real y efectivamente de garante de los derechos fundamentales y, ¿por qué no?, de la supremacía de la Constitución. Fíjate que qué interesante que tocas todo este tema, porque en su momento el mismo juez Marshall, en 1919, en aquel caso Maryland, decía muy claramente, no olvidemos nunca que lo que se interpreta es la Constitución, ¿no? Primero. Y después me viene el tema con Gustavo Zagrebelsky, cuando señalan el derecho dúctil, que cómo están establecidos los derechos como principios de tal forma en que ya se empiezan a generar cuestiones de los test de proporcionalidad, de los test de razonabilidad, toda esta cuestión que ya viene en el tema de la argumentación. Y ahora en este serial de conferencias, el vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal establecía que para el tema de la motivación de las sentencias era muy importante tener una formación dentro de la filosofía del derecho, y se han venido muchas cuestiones interesantes en 125 conferencias que se han generado con los mejores expertos de México, de América Latina y de Europa, en estas 125 conferencias, mi querido amigo, durante el día 1 de mayo hasta el día 30 de junio van a ser 125 conferencias. Y ha sido un ejercicio muy interesante que después lo manejaremos a partir de julio con mesas temáticas, con 3, 4 o 5 analistas en que te incluiremos a ti en algunos temas de derecho procesal constitucional o derecho constitucional. Con gusto. Interpretación. Y la verdad es que en lo personal me dio mucho gusto, conozco de tu capacidad, de tu talento, independientemente de la amistad que me une contigo, y decirte que pues para la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, es interesante, es importante tener activos humanos como tú, que ya eres miembro distinguido como otros muchos en Europa y en América Latina, y que nos dio muchísimo gusto que estuvieras disertando en un tema tan importante, porque el ejercicio en la región nos va a dar para muchas cosas, y creo que podemos mejorar si hacemos todo este tema de hacer el análisis de derecho comparado y en qué se ha evolucionado o no. Y tú concluyes algo que yo concluiré también y que yo ya lo propuse en la Sala Constitucional,
que qué importante es la magistratura constitucional. Por ejemplo, ir hacia tribunales constitucionales, a salas constitucionales verdaderamente fuertes, como el caso costarricense, por ejemplo, y los tribunales constitucionales como el dominicano, no sé, el mismo peruano, el colombiano, pues que han generado certeza y sobre todo credibilidad en la sociedad. Y eso es lo más importante. Pues entonces concluimos hoy esta conferencia contigo, mi querido Carlos. Gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, en que es también tu fiesta como miembro distinguido de la misma. Bueno, Jesús, de verdad que para mí es todo un placer poder colaborar con la academia, de la que soy ya parte, soy familia. Cada vez estoy en la mejor de las disposiciones de colaborar desde mi humilde conocimiento con cualquier aporte, con cualquier actividad en la que me sea requerido. De verdad, no me canso de repetir este tema de la academia, además de que uno va conociendo, se va nutriendo del conocimiento de gente tan terminada, tan bien formada. Esto hace, además de eso, que crezcan, ¿no?, los lazos de amistad y que real y efectivamente uno vaya construyendo una familia más grande desde la academia. Para mí, de verdad, es que todo un placer haber participado en este importante conversatorio. Como dices tú, somos una familia en la región. Tú, por ejemplo, eres un caso. Cada uno de los que ha pasado siente una hermandad, incluso con la gente de Europa. Mi respeto, es maravilloso, pero que entendamos para crecer el ámbito real de nuestra familia. Pues hoy tuvimos con nosotros al doctor Carlos Manuel González de República Dominicana, que fue secretario de Estudio y Cuenta, para nosotros redactor precisamente o letrado precisamente el Tribunal Constitucional de República Dominicana, un tribunal constitucional verdaderamente de avanzada, con el tema de la incompetencia del Tribunal Superior Electoral para conocer de las infracciones penales relacionadas con la materia electoral. Muchas gracias y continuamos con la siguiente conferencia internacional.